Muchísimas gracias a todas y a todos por unirse a esta sesión dentro de la semana de lo que en inglés llamamos el SDG Action and Awareness Week, una semana de crear conciencia, pero también de promover la acción alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Esto ocurre en el marco de una organización que se llama la Coalición Global de Universidades, UGC, de la cual fue fundadora en el 2019 con otras universidades alrededor del mundo, como varias docenas de universidades muy activas, como 190 universidades firmaron lo que se llamó de hecho aquí lo tengo, University Global Compact, que fue un compromiso de las universidades de más activamente buscar el impacto sobre los ODS a través de todas sus actividades. Y, y en el año 2021, perdón, hace 5 años, comenzamos, liderados por un grupo de universidades, a hacer esta semana. Y la idea era que en una semana le contáramos a la gente qué son los ODS, comenzando por casa, ¿no? A los estudiantes, a las facultades, en muchísimas universidades la gente descubre que no saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que reemplazaron a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad? Que se plantearon en el año 2000 a 2015. Am, ni los estudiantes ni la facultad. Entonces, en el caso de Earth, sí lo teníamos más visible y desde la fundación de Earth, el objetivo de impacto era el objetivo de la universidad, que no es tan común. La idea de esta coalición de universidades justamente involucrar a líderes de universidades que pongan la agenda humana de la humanidad a través de los objetivos de desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de la universidad, en el centro de sus planes y de sus actividades. Entonces, en ese contexto y con esta semana, ¿verdad? Quisimos tener desde Earth un panel con 4 graduados. Tenemos pendiente a alguien que tiene que sumarse en algún ratito, espero. Estaba viajando dentro de Costa Rica, pero estaba viajando. Este, am, para que nos cuenten un poco cómo ha sido ese camino de impacto, ¿verdad? Para que nos cuenten cómo su formación en la universidad, en Earth, llevó a ese impacto, ¿verdad? Y aquí tenemos a la persona que nos faltaba, ya lo incluimos. Y entonces para mí, pues es un placer increíble poder reconectar con nuestros 4 graduados. Ahorita añado aquí a usted, Gustavo. Ahí estamos, muy bien. Y ya lo perdimos. Ah, no, aquí está. Creo que Florencia y yo hicimos al mismo tiempo. Déjame. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, como decía, es un placer muy grande para mí, una satisfacción en lo institucional, pero en lo personal, reconectar con estos 4 graduados, que además son amigos y gente que admiro y quiero muchísimo, para que nos cuenten ese camino. Esta sesión está siendo grabada, es en español, ¿verdad? Una de las cosas que queremos con esta coalición global es que hayan conversaciones, materiales, recuerdos en muchos idiomas, ¿verdad? Inglés tiende a ser un idioma muy universal, pero cada región tiene sus idiomas y en este caso esta sesión es completamente español y se va a grabar para que quede como parte de la biblioteca, digamos, de conversaciones que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Así que con esa introducción y como digo, con muchísimo, muchísimo gusto, déjenme presentarles a nuestros graduados. Voy a dejar que ellos hagan sus presentaciones cada uno y además nos van a contar en una primera ronda cuál ha sido ese camino, cuál ha sido ese viaje de liderazgo y de impacto. Pero tenemos, bueno, dos chapinas, dos mujeres guatemaltecas, Isa Sequeira y Pamela Betadir, sí. Am, un graduado nuestro, Norman Mugisha, de Ruanda, y un graduado nuestro ecuatoriano, Gustavo Manrique. Así que bienvenidísimos de vuelta virtualmente, por lo menos a casa, a esta comunidad. Bienvenidos y bienvenidos de nuevo a todos quienes se han conectado para esta conversación. Y vamos, y manos a la obra. Pasemos a que nos cuenten cuál ha sido esa trayectoria. Y déjame comenzar contigo, Pamela. De este grupo eres, no, eres la segunda más hoy, pero, o por ahí, con Norman, pero bienvenida. Es un placer verte y cuéntanos un poco esa trayectoria de impacto que has tenido desde tu graduación, tu proyecto Yaku y lo que estás haciendo con eso. Bienvenida.
Estás en mute. Importante. Claro. Qué gusto. La verdad que gracias Arturo y gracias a la U. Qué lindo ver a tanta gente conocida, ¿no? A profes por ahí, veo a Mildred, a Tita, a Yanine, y también compañeros, tanto de la U, ay, ¿qué tal? Tanto de la U como también gente acá en Guate, con quienes hemos trabajado tanto. Ahí veo a José Celada, con quien trabajamos con el proyecto de Earth Futures, y a Balam, que nos ha ido apoyando en Yaku. Y nada, les cuento, para mí después de la U, siempre uno sale de la U como con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cambios, ¿no? Y no necesariamente con toda la claridad de cómo vas a hacerlo, qué va a pasar ya llegando a casa. Entonces, para mí, me siento muy agradecida porque tuve la oportunidad de irme por dos líneas en paralelo. Por un lado, con Earth Futures en temas de cooperación internacional, trabajar con agricultores de mi zona, montar proyectos hablando de sistemas alimentarios, ¿no? Motivar a los productores a organizarse y a trabajar de forma colaborativa, y trabajar con líderes comunitarios, ¿no? Líderes comunitarios que llevan cooperativas desde hace más de 30 años y ayudarlos a hacer marketing digital, que claro, se quedaban como con esas caras de sorpresa, pero que también me enseñaron un montón del campo, del trabajo en equipo, de organización comunitaria. Y en paralelo, montar una empresa de bebidas probióticas que digamos que al mismo tiempo se fueron dando las dos líneas, pero cada una en diferentes enfoques y con retos diferentes en cada momento, ¿no? Con Earth Future será algo mucho más grande desde un inicio, con el respaldo de Earth, con todo un equipo de trabajo, ir montando como alianzas interinstitucionales, montar un organigrama, ¿verdad? Montar un equipo, llevar las dinámicas de un equipo y montar sistemas, que a mí eso me encanta. Y luego trasladar eso a lo propio, que también es muy satisfactorio para mí, de poder liderar un equipo tal vez más pequeño, pero en otra línea, más como en el mundo de la empresaria, ¿verdad? Que también conlleva sus retos. Eh, la verdad es que me siento muy agradecida por ese camino, seguro vendrán más cosas más adelante, eh, y ese ha sido el camino hasta ahora. Muchas gracias, Pamela, y seguiremos y ya haremos una ronda de más conversación. Gracias por eso y déjenme pasarle la palabra a Norman Muicha. Qué bueno que pudiste poner la cámara, Norman. Es buenísimo verte. Tú también tomaste un camino empresarial, pero igual que Pamela, también manteniendo presente el tema de trabajar con comunidades. Cuéntanos de Afri Farmers Market, de Young Africa Business Builder y de lo que estás haciendo en Ruanda, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, señor Arturo, y un placer saber todos cómo están. Aquí estoy en Ruanda, son las 6 de la tarde. Um, Primero quiero empezar con que estoy muy orgullo para estudiar en la U, la Universidad A, porque si no, no sé si dónde estaría, pero por el camino, el apoyo de los profesores, siempre apoyándonos, diciendo que tenemos que hacer gente de cambio. Entonces, la cosa como the Africa Farmers Market y Young African Business Booster, ese camino empezó cuando estuve en la universidad. Entonces, empezando, si me voy a graduar aquí, ¿qué voy a hacer?
que voy a volver a Ruanda a trabajar con una gran empresa o ir a Estados Unidos a estudiar. Entonces estaba ahí, pero con ese apoyo de profesores, siempre con la misión, la visión de la universidad para ser gente de cambio. Entonces algo empezó a, digamos, crecer en mí pensando qué voy a hacer después de graduar. Entonces así, la idea de Afrifamas comenzó, pero empezó a trabajar con un proyecto que se llama YAP, apoyaba a los jóvenes en rurales en Ruanda para empezar sus pequeños empresas, como ese era como algo que era el proyecto empresarial que tuvimos en la universidad. Entonces quería hacer algo mismo en los jóvenes que viven en las comunidades, porque había una gran migración de los jóvenes que migran hasta la ciudad para buscar empleos, pero no había empleos. Entonces mi idea es cómo podemos apoyar a esos jóvenes en sus comunidades para empezar pequeños empresas en agricultura. Entonces la idea empezó así, pero después había un gran problema con los pequeños productores, que después los productos estaban listos para el mercado, pero no había mercado. Entonces buscaba a las mamás caminando hasta más de 10 kilómetros buscando quién va a comprar sus productos. Entonces la idea empezó como estábamos en COVID-19, ¿verdad? Entonces, empezó como crear algo utilizando de tecnología, que ellos, esos pequeños productores que están en zonas rurales, como más 4 horas, 5 horas de Kigali, como es la capital, como ellos puedan tener acceso a ese mercado. Entonces, así, la idea de AfriFarmers Market nació. Utilizamos como tecnología, e-commerce y mobile app, como esos pequeños productores, cuando ya sus productos están listos, puede vender directamente a mercado en la ciudad como Kigali, pero había algunos problemas como el transporte, logística, todo eso. Entonces tenemos que con Afrifarmers Market hacer como vamos a buscar carros para transportar eso. Y ahorita tenemos como 4 mercados, como physical shops, que están en Kigali, más de e-commerce platform. Y ahorita estamos trabajando con más de 13,000 pequeños productores en Ruanda y también apoyando como ellos pueden aumentar sus ingresos, pero también aumentar su calidad de vida en esas comunidades. Y también ahorita estamos dando empleo a más de 70 empleos, más 2 de graduados de arte, que, fueron mis compañeros como Alex Cheine y Gerard en la ICINE, también mis compañeros. Entonces ellos me están apoyando también, digamos, a crecer a las AfriFarmers Market. Al fin de este año estamos pensando cómo vamos a, digamos, a ir a otro país, que es Uganda. Ahorita estamos ayudando el mercado, cómo vamos a entrar, todo eso que hay. Pero para mí la universidad también hizo algo muy importante en mi vida para hacer qué cambio puedo hacer, que más AfriFarmers es más que yo, siempre hablando con mis colegas al trabajo, que AfriFarmers es un algo para todo, transformar la calidad de vida en África, también algo que va a contribuir en la sostenibilidad de este continente y también más de todo el mundo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y sí, gracias. Muchas gracias, Norman, por esa introducción. El año pasado tuve el chance de visitar 2 de las 4 tiendas de Norman y de ver en acción lo que están haciendo. Eso es súper chévere y me encanta que me habías contado, me encanta que estés pensando en otros países. Uganda, excelente. Y bueno, ahora Ahora seguimos son, ahora son 5, ¿sí? cinco, Ahora son, esos cinco tiendas, está buenísimo, sí, genial. sí. Y ahorita volvemos también. Quiero moverme a Isa. Isa es guatemalteca. Ella ha tenido un camino que tiene otros elementos también de impacto comunitario y de hecho ahorita mismo está trabajando en temas de cambio climático con el BID.
Cuéntanos de tu trayectoria y de ese viaje, de dónde estás ahora y de cómo fuiste tomando esas decisiones y esos roles diferentes para tu Guatemala. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos por el espacio. La verdad es que ha sido una trayectoria muy interesante. Salí de Earth con un gran entusiasmo de compartir lo que había aprendido, crear espacios para el intercambio de saberes y promover la agricultura sostenible en Atitlán. Pues luego mi trabajo junto a Vivamos Mejor al salir en Earth y en comunidades rurales me permitió implementar el CEDRAC, que surgió e inició como mi proyecto de graduación y como estudiante de NERD, y se convirtió en lo que es ahora un laboratorio vivo, una escuela de campo de intercambio de saberes, buenas prácticas, biodiversidad, y que hasta el día de hoy pues sigue floreciendo y dando frutos. Esos años de mi trabajo en Sololá me permitieron construir una experiencia sólida, establecer esas raíces profundas en el territorio, poder evidenciar los cambios que se pueden generar y que se sostienen en el tiempo, eh, y comprender, ¿verdad? Que más allá de las metas de un proyecto o también de una agenda global, trabajamos con personas, ¿verdad? Son rostros, son familias, son decisiones diarias. Luego, mi trabajo con WEC me permitió ampliarme a la región del occidente de Guatemala. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de graduados excelente. Me permitió conocer múltiples asociaciones y cooperativas, pensar en formas estratégicas de poder escalar las prácticas sostenibles para enfrentar estas brechas también entre mercados internacionales, contextos locales, para poder impulsar las cadenas de valor sostenibles en la región. Luego, mi trabajo en Adáptate con GIZ me permitió vincularme en los diálogos climáticos nacionales, a través de la coordinación del diálogo del sector de agricultura, ganadería y seguridad alimentaria y el apoyo a la coordinación de los diálogos de los sectores de adaptación, ¿verdad? Para la elaboración de la hoja de ruta, que es el plan de implementación de la contribución determinada a nivel nacional, ¿verdad? Para presentar en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y este trabajo pues me enseñó algo muy profundo, y que el cambio climático no es solo una conversación técnica, ¿verdad? Implica coordinación interinstitucional, alineación con marcos legales, políticos, financiamiento, incluir en los líneas presupuestarias, ¿verdad? De la planificación institucional, estas acciones, el cumplimiento también de los marcos de transparencia internacional, ¿verdad? Entonces, facilitar estos diálogos es crear puentes, ¿verdad? Entre gobiernos, entre productores, entre compromisos internacionales, realidades locales, entre el discurso y entre la acción, ¿verdad? Y luego mi trabajo como consultora de cambio climático en el BID me ha permitido ampliarme a trabajar también en otros temas, por ejemplo, explorar sectores como la energía y acompañar programas nacionales de estufas mejoradas, trabajar en proyectos de conectividad del paisaje y vincularlos a programas de incentivos forestales, gubernamentales y estructuras ya existentes, promover sistemas agroforestales y conectarlos a las cadenas de valor sostenibles, y también pues promover la innovación, ¿verdad? De bioinsumos, productos homeopáticos, agricultura biodinámica, entre otros proyectos muy interesantes. Y pues bueno, esta trayectoria en paralelo me ha impulsado recientemente a iniciar con un proyecto que estoy muy motivada y se llama El Corazón del Sol, y es una escuela de campo que me sorprende mucho, pero es un restaurante. Y bueno, pensemos en el origen de la palabra restaurante, viene de restaurar, y lo que queremos es restaurar esta conexión con nuestros alimentos, la conexión con quienes lo producen, tomar conciencia del acto de alimentarnos, ¿verdad? Y qué sistemas también queremos apoyar, dar a conocer toda
una red de productores, cooperativas, asociaciones, organizaciones que están generando cambios transformacionales en los territorios y que muchas veces pues no las conocemos. Entonces, bueno, les comparto ahí un poco de la trayectoria. Muchísimas gracias, Isa. Lindísimo. Hay varias cosas que no sabía, así que lindísimo ir y aprender. Y vamos a volver también. Quiero presentar a la cuarta persona en este panel, el graduado que tiene más años de juventud acumulada en este grupo. Se graduó en el año 96. Ahorita volvemos con las fechas de cada uno. Ya chequeé para confirmar que me enredé con Pamela y Norma. Sí, Pamela es un año más joven. Así que todo bien. Gustavo, ecuatoriano, arrancaste un poco como Isa, ¿no? En ciertas organizaciones buscando cambiar, pero terminaste en el gobierno, ¿no? Y no terminaste, no has terminado, digo. Un hito importante en tu vida fue dos roles grandes de gobierno, ministro de Ambiente y también ministro de Relaciones Exteriores, canciller del país. Hoy volviendo a lo que ha sido tu camino de estos ya 30 años, pues este año cumples 30 años de graduado. Bienvenido, Gustavo. Cuéntanos cómo ha sido ese camino, que es un poco más largo que tus colegas, que tus hermanos y hermanas aquí, pero que tiene también esa trayectoria de impacto clarísima. Adelante. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. ¿Me confirmas que me escuchas? Chévere, gracias. Hola Arturo, hola Janine, hola colegas, compañeros. Gracias por la oportunidad. La verdad es que conversar de estas cosas me encanta siempre, ¿no? Porque te vuelve a tus bases, a tus orígenes, a la esencia. Yo quiero dejar un mensaje claro que lo voy a decir al final de mi trayectoria, al final de de mi intervención, y es sobre mi trayectoria. Yo tuve unos inicios en la escuela y el colegio un tanto más convulsionado que el promedio. Yo estuve en 10 escuelas. Iba a terapia de lenguaje a los 8 años. En esa época no se hablaba de ADD o de TDAH o cualquiera de esas cosas modernas, pero estoy seguro que lo tengo o que lo tuve, y he tomado conciencia de aquello. Me terminé graduando, estuve en 6 escuelas y colegios, y luego en 4 universidades, incluida la EARTH, no porque tenga 4 títulos, sino porque las primeras no logré pasar ni el examen de admisión. Me refiero a la Universidad Politécnica del Ecuador, por ejemplo, no pasé el preuniversitario, apliqué a Zamorano, Zamorano no me aceptó, luego me metí a la Universidad Laica, me retiré porque la universidad era mediocre, y un domingo X, a los 23 años de edad, me encontré con la persona adecuada en el lugar adecuado y me contó de Earth. No voy a contar el proceso de admisión porque obviamente ya estaba desfasado, tenía 23 años, estaba en agosto, ya había la lista corta, en fin, insistí mucho, y entré. Entré y me gradué a los 27 años, un poco más alto que más mayor que el promedio o que la gran mayoría de compañeros. Eh, y han pasado 30 años desde mi graduación. Voy a tratar de no caerles mal, pero quiero, al final la conclusión es importante. Hoy tengo la consultora más grande del Ecuador, tengo 150 consultores de planta en mi oficina trabajando en diferentes temas. Reciclamos el 75% de los neumáticos del Ecuador, el 95% de las baterías. Estamos manejando la regulación y el control de 2.400 megas de energía renovable y algunas otras cosas más. Luego, efectivamente, fui canciller y ministro de Ambiente, logré hacer el canje de deuda por naturaleza más grande del mundo y luego el segundo en la Amazonía, el primero Galápagos y el segundo Amazonía. Y les cuento todo esto porque yo pudiera hablarles 2 horas de todos los argumentos y excusas que pude haber tenido para no tener estos resultados. Entonces, el primer mensaje que yo quiero dejar en estos 2 minutos y medio es: no dejes que un no defina tu futuro. Yo tuve muchos al inicio,
y me encontré con las personas adecuadas, entre esos Arturo, José Saglul. Mi abuelo fue un gran mentor. Y lo que sí es que mi familia nunca me minó, nunca me hirió la autoestima, ¿verdad? Y me educaron con mucho amor en la casa, mucho, 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 mucho amor. Y hoy tengo una autoestima balanceada, pero lo que les quiero decir es, pude haber tenido muchos argumentos para decir, es normal que yo no tenga éxito. No es que lo tengo, ni me interesa tenerlo, pero hay unos logros en el camino que dicen eso. Entonces, el primer mensaje es, no dejen que un no les defina su futuro. Van a encontrar un montón y un montón de argumentos que van a ser comprensibles de, no, es que en la vida hay un montón, a mí me gusta llamarlo los sicarios de tus sueños. Tienen una habilidad especial para decirte esa frase que te desanima y que tiene sentido muchas veces, ¿ah? Porque son especialistas. Así que ese soy yo, padre de 3 hijos, graduado de Earth y hoy vicepresidente de la fundación de la Universidad de Earth. Estoy aquí en Costa Rica, he hecho un alto en una oficina prestada porque me encuentro con Arturo en unas 3 o 4 horas para poder tener esta conferencia. Gracias, Arturo, de nuevo. Gracias, gracias, gracias a ti, Gustavo. Y oye, te voy a pedir el nombre de esa terapia de lenguaje porque funcionó, déjame decirte. O sea, pico de oro como pocos. Así que funcionó, brother, funcionó. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mira, y gracias por ese mensaje, porque, claro, porque tiene dos objetivos esta conversación, o tres tal vez, porque uno, con muchos de los miembros de la comunidad Earth conectados, un objetivo lindo es reconectar y un poco tener el chance de conocer lo que los y las hertianas están haciendo ustedes, ¿no? Lo que son el Earth, de la esencia de Earth. Otro es también compartir con otras audiencias, no sé, de entre las personas que están conectadas, pueden haber personas que no son necesariamente de Earth, pero también con las grabaciones, como decía al principio. Y un tercero es que ustedes dejen mensajes a los artianos o a estudiantes o a los artianos del futuro o a personas que están pensando en buscando en una universidad y que, como tú acabas de escribir, Gustavo, y como varios de ustedes contaron, cuando ustedes estaban buscando o sea, buscaron algo que fue lo que hizo que encontraran Earth. Y entonces, ese mensaje, incluyendo ese mensaje de no se dejen apachurrar, digamos, como tú acabas de decir, importantísimo. Así que gracias. Déjenme hacerles una primera ronda de preguntas a todos, porque tú tienes 30 años de grabado y Pamela, la más reciente, tiene 7 ya este año. Y están cada uno en lo suyo, pero también todos han contado de movimientos, ¿no? Norman pasó por China antes de volver a Ruanda, ahora está pensando en Uganda. Isa, contaste de varias instituciones impresionantes, francamente, en los diferentes roles que ha jugado. A mí me encantaría que nos pudieran compartir cuándo o en qué momento ustedes encontraron: esto es lo que yo soy bueno, esto es lo que yo soy buena, a esto me quiero dedicar, aunque después pueda haber evolucionado también, pero esos momentos o momentos en los que ustedes encontraron, de nuevo, con miras a generaciones más jóvenes o a los que también tenemos más años de estar en la bicicleta, digamos, de tratar de tener impacto para oírlos, ¿no? Como de entender esa introspección que les di, que los llevó a tomar esas decisiones. Déjenme tal vez ir ladies first, pero Isa, si me permites, abrir contigo. En los diferentes momentos, ¿cómo te encontraste? Para esto soy buena y esto quiero hacer. Sí, creo que un momento que identifico que marcó, ¿verdad? La trayectoria fue en la parcela de una productora, doña Manuela. Durante el trabajo Convivamos Mejor en Territorio, el poder evidenciar el impacto que se puede generar, el gran impacto que se puede generar en las personas a través de proyectos integrales, organizaciones y equipos comprometidos con bases sólidas en el territorio, con esa confianza y respaldo comunitario, ¿verdad? El ver de primera mano mujeres empoderadas, parcelas resilientes, ¿verdad? Que integraban
conocimientos ancestrales con prácticas técnicas y científicas, poder evidenciar las mejoras en la producción y en la diversificación de alimentos, no solo traducida en los ingresos a nivel familiar, sino también, y muy importante, en ver las mejoras en las curvas de crecimiento, ¿verdad? De la población infantil, ver como ese engranaje que un proyecto puede tener en territorio, ¿verdad? Comprender que agricultura, nutrición, resiliencia climática, salud, no son agendas separadas, sino parte de un mismo sistema, ¿verdad? Preguntarme también, creo que fue un punto muy clave en la trayectoria, preguntarme cómo puedo llegar a facilitar que este cambio que está viviendo esta productora lo puedan vivir muchísimos más productores, porque no todos los productores en Guatemala, ¿verdad? Eh, sí, esos creo yo que identifico que han sido momentos claves. Muchas gracias. Pamela, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido, cómo hasta ahora, verdad? Todavía tienes mucho por delante. Uf, sigue evolucionando definitivamente. Pero yo creo que como dice Isa, los momentos que a veces marcan más son como en el uno a uno con ciertas personas o en espacios tal vez que uno se sentía como nerviosa o con miedo de cómo iba a salir la cosa y que al final se da cuenta uno, ok, no, sí, sí, esto sí funciona, ¿no? Y me hace pensar en un primer espacio que organizamos con Nurse Futures, que fue el Agroconecta, que fue un evento, bueno, luego fue un evento ya de 3 días, pero la primera vez fue un evento de un día en donde llevamos a las cooperativas con las que habíamos trabajado a presentar su pitch, ¿no? Como que presentaran qué es lo que hacen y cómo vender la idea, ¿no? A posibles compradores. Y yo me acuerdo que estaban súper nerviosos ellos, como no sé si... Y claro, después de ya poder soltarse y había personas que eran súper tímidas, que les tocó presentar, pero que tenían súper claro lo que hacían, los productos, el valor de sus productos y poder ver que se lograran conexiones comerciales en ese espacio, para mí fue como, wow, o sea, realmente aquí el poder está en conectar a personas que tal vez nunca se hubieran conocido y que tal vez tienen mucho más en común de lo que uno esperaba. Eh, y digamos que en mi rol y cómo yo me veía en esos procesos, yo tal vez siempre me sentí un poco diferente, porque al final yo me veo muy diferente en Guatemala, especialmente en contextos muy rurales o donde hay poblaciones indígenas muy fuertes y muy empoderadas. Mis padres son extranjeros, mi mamá es italiana, mi papá era francés y yo me veo diferente, eso no hay quite. Pero yo nací en Guate, entonces me siento muy arraigada y muy conectada con el territorio. Y cuando yo logré perder como esa pena o ese miedo a conectar desde como la parte humana, sí como que se quita ese filtro y ya es como, bueno, yo soy Pamela y tú eres tal y yo soy tal. Y cuando hay como un interés en común, sí se logran cosas muy grandes. De hecho, se logró, por ejemplo, que un grupo de productores de aguacate le vendieran a un comprador muy grande, a un supermercado. Se logró compras también a gran escala de café. Se logró conectar con ciertos restaurantes. Y lo mismo estoy viviendo ahora, que llevo mi kombucha, mi kéfir, que aquí los tengo, a nuevos clientes y les cuento la historia. A veces son clientes como empresas más pequeñas, pero me ha tocado hablar también con empresas más grandes o distribuidores y ya analizar como cómo puedo yo crecer y no quedarme como, bueno, un proyectito de bebidas probióticas, sino una plataforma que lleva salud
a todo el país, ¿no? Pero para poder llegar a estas cosas grandes, y me encanta escuchar a Gustavo, a Isa, a Norman, que también lo están viendo a gran escala, hay que perderle miedo a hablar con personas que tal vez uno no hablaría. Y si te dicen que no, pues te dijeron que no y vas y seguís preguntándole a más gente, y eventualmente se encuentra el sí. Pero sí, cabal, el no perderse en el no, creo que enfatizo nuevamente lo que dijo Manrique, es súper importante. Y tener ahí, de hecho, agradezco mucho tener a ciertas personas ahí en la sala, porque qué importante es también tener asesores, amigos que te aconsejan, mentores que te dicen como, no, yo hice esto y aprendí de mi error. Todas esas cosas igual tienen mucho peso, ¿no? Esa como red de apoyo también tiene mucho valor. Buenísimo, muchas gracias, Pamela. Gustavo, te veo muy de acuerdo con un poco de Pamela. Quiero pasar contigo. ¿Dónde tú viste señales, digamos, después de graduarte de EARTH, de que por ahí va a ser San Vito y lo que ha sido tu camino, ¿no? Ha sido muy consistente. San Vito sigue siendo uno de los grandes vehículos, o junto con más cosas que has hecho. ¿Dónde te encontraste? ¿Dónde viste, este soy yo? De verdad, esto soy bueno, aquí quiero trabajar. Gracias, Arturo, de nuevo. Gracias, Pamela. Maravillosas palabras. Yo quiero decir un par de cosas en relación a la pregunta, pero quiero remontarme a algo eh, previo. Yo estuve, les conté toda esa maravillosa credencial de ahora, pero yo estuve quebrado 3 veces. eh, em, de quebrado, quebrado, ¿no? De tener que volver a empezar. Y a mí me encanta una frase de Henry Ford, que parafraseándola un poco lo que dice es, los problemas son esas cosas horribles que empiezas a ver cuando pierdes de vista tu propósito. Entonces, cuando tienes un propósito superior, cuando tienes algo que va más allá del dinero, cuando tienes una causa que trabajar, realmente, así como los católicos dicen, la fe mueve montañas, no quiero entrar en temas religiosos, no es el propósito ni mucho menos, pero cuando tienes una causa, cuando tienes un objetivo, cuando tienes que es cambiar la vida, que es recoger plástico, que es la economía circular, que es mejorar la vida de la gente, que es desde el BID, los proyectos o Norman en tus comunidades, ese proyecto va más allá. Ahora, si te quieres sacar la lotería, al menos hay que comprar el guachito. A lo que me refiero es esto tiene que venir acompañado de estructura, de centro de costo, de estrategia, de planeación, de 16 horas al día de trabajo y un montón de cosas. Pero el propósito es lo más importante. Yo quiero decir que yo fui bendecido porque yo a los 8 años, más o menos, me di cuenta que lo mío era la parte social, la flora, la fauna, la gente. He sido toda mi vida una persona súper sensible. Yo lloro en graduaciones desde gente que no conozco, desde el himno nacional. O sea, soy súper sensible y eso lloraba cuando veía un maltrato de un animal o mi mami era deportista y perdía una carrera, yo lloraba, pero no de la competencia, sino de la pena de lo que ella estaba sintiendo. Entonces tuve ese descubrimiento pronto. Luego tuve un abuelo, un mentor, que Pamela usó esa palabra y me encanta porque en mi caso me llevó de la mano mi abuelo, yo creo que mi abuelo David, por el lado paterno, perdón, materno, identificó eso. Y el tercer tipping point en mi vida es la Earth. Entonces tuve un descubrimiento temprano que lo mío era el aire libre, la gente, los animales, las plantas. Dos, un mentor. Y tres, la Earth. Y a mí, en ese entonces, hoy es mucho más grande el impacto, pero esta persona en el lugar correcto ese domingo, y luego aprendiendo un poco más, me di cuenta, Earth quería cambiar la realidad de América Latina. Hoy quiere cambiar la realidad del mundo, por eso estamos en África y en otros continentes. Pero en ese entonces era América Latina y me dice, este es un grupo de visionarios cansados del sistema mundial en la que gente con recursos económicos se iba a Gainesville, a Texas A&M, a universidades caras y finalmente regresaban a sus países y no habían grandes cambios. Dice,
¿por qué no buscamos líderes con vocación que los podamos capacitar, pero obviamente si son de zonas rurales, lo más probable es que no tengan los recursos? Entonces el challenge era mayor porque el 85% era becado total o parcial. Yo me enamoré de ese concepto y dije, si un grupo de gente puede hacer esto, ¿por qué yo no puedo? Y esto es una frase de Arturo, poner un cero a la derecha en los impactos de lo que yo hago, que es un poco lo que Arturo ha querido hacer también en todo este tiempo que estaba ahí, es agregar un cero a la derecha en los indicadores de impacto, ¿verdad? Somos 100, un tema de discusión, ¿por qué no podemos ser 1000 o por qué no podemos ser 500 o por qué no podemos ser? Entonces, yo te diría que en Earth yo descubrí que lo mío iba a ser conector, facilitador. Yo hice el canje de deuda más grande del mundo. Pero yo no sé de finanzas sostenibles, ni tampoco soy un, y fue por conservación, ni tampoco soy un biólogo, pero conecté a todos los puntos para que se dé eso, ¿verdad? Entonces, lo mío es conectar, Arturo. Y ese descubrir, conectar, y para eso la red de contactos es importante, pero la gente piensa que la red de contactos es importante. Lo más importante que la red de contactos es mantener la reputación dentro de la red de contactos y que tienes una vida coherente, que tú practicas lo que dices. Y eso es difícil porque hay muchas tentaciones en el camino de toda índole. Así que creo que eso resume un poco lo que decidí dedicarme y cómo lo fui descubriendo, Arturo, desde joven hasta Earth y post-Earth. Muchas gracias, Gustavo. Súper, muchas gracias. Para mí, más como un empleado de la universidad, también descubrir fue un cambio como el que describiste, así que me conmoviste en el recuerdo. Norman, ¿cómo fue tu encuentro? De hecho, tú dijiste, y yo sé que lo vi de cerca, cuando tú estabas aquí, estabas pensando en lo que iba a ser a Free Farmers Market, en tu proyecto de graduación y tal. O sea que fue incluso antes de graduarte, pero cómo dijiste, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Esto me gusta y en esto puedo ser bueno. ¿Cómo fue contigo? Sí, muchas gracias. Yo creo que esa idea de Afrifamas fue como estaba en la U, entonces pensaba, pero no, de verdad no tenía claro que sí, sí es, porque pensaba que primero tengo que trabajar para tener, captar dinero para empezar a trabajar en esa empresa, pero cuando era en COVID, entonces empezaba con ese proyecto ya de Young African Business Booster, trabajando con los jóvenes en la comunidad. Entonces, cuando regresaba a mi casa, encontré una mamá que tenía su bebé y una cosecha a su cabeza. Y empezamos a conversar, preguntarle que dónde vas, me dijo que me va al mercado. Entonces, y empezó a contarme que tiene que trabajar más de 10 kilómetros para llegar a ese mercado. Entonces le pregunté, ¿tiene alguien que está en el mercado que está esperando a comprar tu cosecha? Me dijo, no, no, por esperanza que si alguien puede preguntarme y comprar mi cosecha. Entonces empezó a realizar que esa cosecha que tenía cuenta como más de 80% de su ingreso en la familia, pero por no tener el mercado, por no tener alguien que apoya a tener ese mercado, se pierde más de 50 o de más de 40% de porcentaje de esa cosecha en la finca por no tener ese mercado. Entonces empecé, ¿qué puedo hacer? Entonces la idea es conectar, va a poner algún punto que puede conectar ese pequeño productor con el mercado. Y la pena que no era para ella, pero para millones y millones de pequeños productores que viven en las zonas rurales. Entonces, la idea empezó así, con muchas dificultades, no tener conexiones así, pero la idea empezó con unos pequeños productores. Y un día, un líder de comunidad me llamó, que algunos productores que quieran hablar conmigo, y me fui ahí entonces empezamos a hablar. Y una mamá levantó su mano que dice que quiero agradecer por poner esa Free Farmers Market que ahorita puedo vender mi cosecha en la finca sin caminar ninguna distancia y teniendo ese precio que es más favorable y ahorita puede llevar mis hijos a la escuela, puede pagar cualquier cosa que necesita la casa por tener y puedo sembrar algo con la fe que alguien va a comprar mi cosecha, no como antes que
sembraba y cosechaba sin ni idea a quién van a comprar. Entonces pienso que es algo así. Todavía eso era como, todavía era en COVID, pero pienso que sí, sí, sí. ¿Qué puedo hacer para tener ese, ¿cómo se dice? Like this history, like this, no sé cómo se dice en español. Hace muchos años me hablaba español, pero ¿qué puede hacer como creer más de esa muchacha que está hablando así? ¿Qué historia puedo, cuánta gente o cuántos productores puedo esa idea puedo llegar a apoyar? Entonces la idea que dice, sí, 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 la idea sí. Porque al inicio no sabía si eso puede trabajar o si no, cómo va a haber impacto, pero empezaba, ¿qué impacto puedo hacer con esa idea, con millones, millones de productores? Entonces la idea es ahí empezó a pensar que sí, sí, creer que sí, sí, AfriFama se puede creer ese impacto, puede ser también ente de cambio, puede hacer algo en esas comunidades. Entonces, ese momento cuando yo sí me siento que sí, 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 algo está pasando, ese cambio está pasando, porque recordaba que yo nací con mi abuela, entonces era el mismo igual, ir al mercado, entonces que sí, algo si alguien me ayudó a tener esa educación, estudiar, entonces no puede tener dinero, digamos, a ir a Mastercard Foundation, no era a la universidad dar ese dinero, pero lo que puede hacer es como también ese cambio en mi comunidad y mucha gente, digamos, apoyando mucha gente, pero por eso sí estamos trabajando eso y a ver si podemos llegar, no sé cuánto, 10 países en los siguientes 10 años. Sí, sí, gracias. Adelante. Gracias, muchas gracias, Norman. Inspirador oírlos y tomando notas para mí mismo. Consciente del tiempo, nos quedan 11 minutos. Yo quisiera una vuelta más y quisiera, digamos, cuando yo conocí, como te dije, Gustavo, cuando yo conocí a Earth, alguien me sugirió aplicar para esta posición. Yo conocía la universidad, pero la veía como un tema de agricultura, ¿verdad? Ahorita comento más sobre eso, pero, y pues yo no soy agrónomo, un poco gustaba lo que tú decías, ¿verdad? Yo no soy agrónomo, y entonces, pero me dijeron, no, la ERTE es mucho más, eh, y, y, y cuando vine, mi esposa cuenta la historia de que cuando vine a una ronda de entrevistas aquí al campus por 3 días completos, todos los días almorzaba y cenaba con grupos diferentes de estudiantes, y pues tenía reuniones con un montón de personas. Y mi esposa cuenta que cuando yo regresé a la casa en San José, después de esa visita, que yo le dije, yo quiero esto. Y así fue. O sea, y eso nos pasa a muchísimas personas cuando visitamos, cuando conocemos. Yo había venido a ver N veces. José antes me había invitado a varias cosas súper chéveres. Incluso alguna vez vine a dar una charla de algo, pero no sabía todo lo que era. Y como digo, conocerla y tener la oportunidad de esta posición ha sido pues una bendición en la vida. Lo que quisiera pedirles en una ronda relativamente más rápida es para colegas que están aquí o que pueden oír esta conversación más adelante en otras universidades. Ustedes que vivieron aquí, que se formaron aquí, eh, ¿cómo, qué consejo tal vez o qué lecciones le darían a otras universidades? Gustavo, tú has experimentado otras y algunos de ustedes, Norma, tú experimentaste una en China. ¿Qué consejos les darían? O sea, ¿qué sienten ustedes como personas que vivieron aquí 4 años? ¿Qué sienten ustedes que es lo diferente y lo que otras universidades podrían hacer? Porque nosotros tenemos una configuración particular, sí, pero hay lecciones que se pueden compartir. Me encantaría, como en un par de minutos cada uno, cómo podrían articular esas lecciones para otras, esos aprendizajes para otras universidades. Y por mí les doy chance de que vayan voluntariamente. Yo creo que Isa y Norman no han empezado, así que les toca en esta ronda empezar a ellos. Ah, bueno, ok. Justicia. Además, yo soy el mayor. No sé, Bueno, yo puedo comenzar. Ok. Yo creo que las universidades juegan un rol fundamental, ¿verdad?, en la formación de líderes. Eh, Creo que el modelo educativo de la EARTH es excelente. Realmente el aprender haciendo
es lo que necesitamos en territorio, en distintas posiciones. Creo que a lo largo de también como de las experiencias me he dado cuenta que muchos de los retos no son puramente técnicos, ¿verdad? Van mucho más allá, va de coordinaciones interinstitucionales, va de diálogos, va de más bien generar estos puentes entre sectores, entre niveles, entre personas, entre planificación internacional y planificación municipal al nivel local. Eh, entonces, realmente un modelo que nos enseña a aprender haciendo, que nos enseña a pensar fuera de la caja, a pensar en sistemas, a pensar en tejer estas estructuras, estas redes, nos brinda la caja de herramientas para resolver los conflictos, ¿verdad? De una forma conciliadora, de una forma asertiva y sobre todo pues manteniendo los objetivos bien claros, ¿verdad? Earth nos enseñó todo esto, ¿verdad? Desde una forma muy práctica, desde experiencias reales, vivenciales, eh, desde diálogo entre países con nuestros compañeros, nuestras compañeras, identificar lo que nos une, los retos comunes, no las diferencias. Y el mundo nos está pidiendo implementar todo esto, ¿verdad? Así que yo creo que más modelos como Earth son necesarios, ¿verdad? Y es lo que se está necesitando. Gracias por todo el Gracias, esfuerzo. Isa. Gracias, Isa. Norman, entonces, por justicia. Bueno, Sí, muchas gracias. Soy igual como Isa dijo que ese modelo de aprendiendo haciendo, digamos, yo voy a utilizar mi ejemplo, cuando empezaba Free Farmers Market, entonces tenía que ir, utilizar experiencia que tuve como en proyecto empresarial, cómo se describe, business plan, marketing, cómo hace todo eso, entonces utilizaba el mismo. Entonces, con ese modelo de aprender haciendo, cuando llega en la comunidad o en cualquier trabajo o cualquier lugar donde están, va a utilizar los mismos experiencias que tuve cuando estaba en estudiante. Digamos, igual, como estuvimos en una experiencia de trabajo, yo también cuando estaba en la U, trabajaba con los pequeños productores. Entonces, ahí con ese mismo, con entender qué la comunidad necesitan. Entonces, cuando va desarrollando las acciones o algunas visiones, algo que quiere hacer en la comunidad, tiene que tener ese como de background, ¿verdad? De enseñanza que tiene, digamos, de enseñanza de la universidad. Se enseña a alguien que va a hacer intercambio, pero tiene que entender qué cambio quiere hacer. Si no, like if you don't have hands-on, like trabajan con aprendiendo haciendo, no va a hacer ese cambio, va solamente a estudiar, 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 pero cuando llega en la comunidad o cuando llega en el trabajo, entonces cosas cambian porque no tiene esa experiencia digamos, de ver cosas, de hacer algo. Entonces, de que hay un problema, ¿qué hacemos? Entonces tiene que estar en empezar. Que cuando eso tiene que ser, no puede pensar eso cuando ya llega en trabajo, cuando ya llega en posición de ser líder o cuando llega o empezar como empezar es digamos en empresa, no o cualquier proyecto. Tiene que empezar, como dicen, digamos, cada etapa, cada paso que hacen, entonces tiene que prepararse en el futuro. Entonces, cualquier de las otras universidades que está formando también libros de cambio en futuro, entonces tiene que ver qué, qué problemas hay y cómo vamos a hacerlos. Entonces empieza con esa enseñanza hasta cuando está todavía en la universidad, para que cuando estudiantes salen con esa capacidad, con esa enseñanza, con experiencia ya de empezar a hacer intercambio o trabajar en sus proyectos o cualquier lugar. Muchas gracias. gracias, Norman. Dejemos de último a nuestro graduado con más juventud acumulada. Entonces, Pamela, ¿estabas lista para brincar adelante? Yo voy a agregar, porque estoy totalmente de acuerdo con Isa y con Norman, que sí te da como ese propósito y que entonces vas no solo con información técnica, sino con ideas prácticas.
Pero algo que para mí fue muy importante es algo que mencioné antes, que es el poder hablar con cualquier tipo de persona, porque creo que en la U, al ser una U muy pequeña y al tener como mucha apertura a hablar incluso con el rector o con los profesores, o con funcionarios o con otros estudiantes que vienen de contextos socioeconómicos diferentes, te abre como la puerta a poder hablar con muchos diferentes tipos de personas, de contextos muy distintos, y a veces uno la caga. A veces uno dijo algo que no tenía que decir o expresó algo de una forma que tal vez no tomaba en cuenta el contexto de la otra persona, y no se logra el objetivo tal vez de esa conversación, y uno va aprendiendo a ajustar la forma de hablar y el mensaje para encontrar como ese interés común, y al final eso es casi diplomacia, ¿no? Como que uno se vuelve también, por eso todos mencionaron mucho como generar conexiones, impulsar cosas nuevas, innovación, porque eso requiere mucha buena comunicación y mucha diplomacia, porque a veces querés solo sacarle a la persona, pero hay que trabajar en conjunto. Entonces, ¿cómo yo puedo transmitir el mensaje, lograr un acuerdo común? Eh, eso al final se mejora seguramente con la práctica fuera de la U, pero en la U lo practicamos un montón. Súper, súper, Mela, muchísimas gracias por eso y totalmente de acuerdo. Don Gustavo, Sí, yo creo que el modelo es fantástico realmente, ¿no? Era, en mi caso, era como la horma del zapato, pocos estudiantes, un profesor para cada 10 alumnos. Eh, Mis amigos dicen que de los capitalistas yo soy el más socialista, entonces a mí me encantan esos ambientes en donde tienes todas las experiencias, todas las culturas, todos los niveles socioeconómicos, la gente dice que la ERC es una burbuja, y mentira, para mí es más bien, en realidad, sí, en un mundo más encerrado, pero tienes de todo, de todo, de todo, ¿no? Entonces, ese modelo de aprender haciendo, ese modelo de comprender las diferentes personalidades y demás, creo que es un tema que tienen que replicarlo las otras universidades. Yo descarté Texas A&M, por ejemplo, porque era un número, eran aulas de 300 personas, no sabían el nombre de los profesores, perdón, de los alumnos. Entonces, por ahí, no quiero dejar de responder la pregunta que me hace Carlos, porque en la medida que la comparto me genera más compromiso público. Yo acabo de anunciarle al equipo de San Vito que vamos a ser la consultora ambiental más grande y de mayor impacto de toda América Latina. Y ese es el nuevo desafío. Y estoy trabajando fuerte en eso. Ya abrí operaciones en Perú, ya abrí operaciones en Bolivia, y viene todo un despliegue. Es un plan de 10 años. Pero puedo hacer esto porque hemos trabajado 24 años en procesos, en estándares. Tengo 5 certificaciones ISO, hay procedimientos, hay una cultura, hay valores empresariales, hay una serie de cosas que ya nos permiten poner encima. Entonces, en una frase, como me la pides, vamos a ser la consultora de temas ambientales de mayor impacto y más grande de América Latina. Y gracias por preguntar, Carlos. muchas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a los cuatro. Me inspiran, ya lo dije, o sea, es obviamente para nosotros tener como muy, una gran satisfacción interna, ¿verdad? Yo he dicho en grabaciones varias veces que el rol de educador es uno muy, ¿cómo se dice? Ingrato, ¿no? Porque tu impacto no lo ves, ¿verdad? Los estudiantes se gradúan, van al mundo y el impacto que tienen típicamente no lo ves. Hacer el esfuerzo de verlo creo que nos sirve para aprender y tenemos una nueva área de educación, de aprendizaje institucional, pero también para sentir que vamos bien, ¿no? De que estamos dejando huella. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a quienes se conectaron. Un par de mensajes de cierre, solo no como síntesis, sino porque lo que ha resonado. Nosotros estamos hablando ahora con más
de forma más explícita de sistemas alimentarios, pero todos ustedes los manifestaron, todos usaron la palabra sistemas. Una cosa que me parece increíble de los fundadores de la universidad y de quienes diseñaron el programa es el tema de verlo como sistema. Aun si no usábamos la palabra, todos han hablado de eso. Ese es número uno. Dentro de esos sistemas, las personas, ese es número dos. Las personas tanto en las conexiones que tienen, que hay que facilitar, pero cada uno de ustedes también habló de su conexión personal, ¿verdad? Y esa parte es central y es algo que todos podemos hacer en cualquier universidad, pero es la intencionalidad. Número tres, a muchos de los profes que están conectados, profes de antes, profes más recientes, a Yanine, que ha liderado desde la vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Decanatura ya por esta casi década en la universidad y por supuesto más de 30 años como profesora. Este es el producto de su trabajo, ¿no? Estos cuatro y otros miles de graduados, a los nuevos profesores también, ¿verdad? Esto es a lo que se están sumando, ¿no? Este es el modelo y el propósito de esta universidad. El cuarto punto es que justamente, como decía Gustavo, queremos escalar en impacto, pero también, como decía él y como decían cada uno de ustedes, sin perder el propósito, sin perder la esencia, que es la gente, esa conexión con nuestra naturaleza. Nosotros somos partes de la naturaleza, no hay humanos y naturaleza, somos naturaleza todos, ¿verdad? Y no perder esa conexión a tierra, no perder esa conexión a la tierra es central. Y el último punto, nada más para colegas y de otras universidades, tanto estudiantes como profesores que puedan estar conectados ahora o ver esto después, solo decirles que todos queremos formar líderes, sigamos haciéndolo, busquemos hacerlo con más elementos hacia el éxito. Una cosa que acabas de decir, Pamela, creando espacios seguros para que nos equivoquemos, ¿verdad? Para que intentemos, nos equivoquemos y de eso aprendamos. Y solo decir una cosa en la que creo profundamente. Muchas veces decimos, en las universidades estamos preparando los líderes para el futuro. Yo creo que en las universidades estamos preparando los líderes de hoy. Ustedes salen a liderar del día que se gradúan, han hecho mil cosas desde que se graduaron y las van a seguir haciendo. No son los líderes del futuro, son los líderes de hoy. Y con eso quiero agradecer, como digo, a todos, a ustedes cuatro primero y a todos los que se conectaron y desearles a todos los demás eventos de esta semana un gran éxito. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches y de corazón muchas gracias. Un abrazo. Muchas Un gracias. abrazo a los Nos vemos cuatro. ya Qué mismo, lindo, Arturo. gracias. Chao, chao. Dale, dale, venga. Justo, nos Un vemos. abrazo.